Pero pues vamos a iniciar. Ya estamos cerca del segundo examen y pues parte de lo que vamos a ver es ya casi el final. La recta final. De hecho, ya no nos falta mucho, nos faltan del capítulo 5 23 diapositivas. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy y me gustaría saber nada más si alcanzas a ver la presentación. Sí, sí, se alcanza a Sí. ver. Ok, pues bueno, vamos a orar y que Dios tome el control. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por todas tus misericordias. Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, el cansancio, si es que hay un cansancio físico, mental, Señor, emocional, Dios. Esta noche venimos a ti, a la fuente. Dice tu palabra que tú das fuerza al cansado, Señor, que tú renuevas nuestra mente y que aún en medio de este día quizás agitado o de esta semana llena de pues de decisiones que hay que tomar, te damos gracias, gracias porque el día de hoy nos tienes aquí y por tu misericordia estamos avanzando en este libro de Santiago. Señor, bendice en este caso a Perla, bendice a Patti, Señor, y gracias Dios porque hoy nos permites nuevamente escudriñar tu palabra y poder avanzar en esta enseñanza y poder ser confrontados. Como dice nuestro pastor, decía hace poco, que tu palabra sea ese espejo sobre la cual nos vemos, sobre la cual nos ayudas a corregir las cosas que hay que corregir y que hay que tomar acción, Señor. Esta noche yo te pido sabiduría, te pido que nos ayudes a recibir y, Señor, que tú me uses, Señor, a pesar de mí. Dios, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Perla, pues mira, vamos a avanzar. Nos quedamos en el versículo 16, ya vimos, nos quedamos hasta aquí, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Entonces, pues dice aquí que en el versículo 16, el capítulo 4 de Santiago, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia es semejante es mala. Dice aquí en la otra versión, para que podamos entender un poco mejor, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Nosotros, como veíamos aquí en este verso, veníamos hablando de que pues siempre tenemos que encomendar a Dios las cosas, las decisiones, las metas, los sueños, la visión que Dios nos ha dado. Siempre tenemos que ponerlo delante de Él en oración. Y dice aquí que si no hacemos eso, entonces pues estamos siendo soberbios y no estamos considerando a Dios en nuestros planes. Y bueno, ahí vemos las actitudes, ¿no? Pues yo no necesito de Dios. Es como que si le estuviéramos manifestando eso a Dios, ¿verdad? Pero realmente no, no queremos eso. Queremos ser guiados por su palabra, eh, llenos de su Espíritu Santo, sensibles a su voz y que podamos encomendar, ¿verdad? Nuestros planes, nuestras metas. En este caso, Perla, pues por la edad que tú tienes, yo sé que en esa edad, pues hay muchos sueños, hay muchos planes, hay anhelos, hay proyectos y poco a poco Dios va mostrándote en cada etapa de tu vida las cosas a las cuales dice sí y a las cuales dice no. Y yo en mi caso, en la etapa en la que yo ya me encuentro, a lo mejor, yo ya me he encontrado con más cosas en las que Dios también me ha dicho que sí, pero también me ha dicho que no. Entonces, ahora es seguir confiando en Él, a pesar de que a veces las cosas no salen como queremos. Lo digo a título personal, ¿no? A veces uno quisiera que los planes y proyectos salieran de cierta manera, pero si no salen es porque Dios no lo ha permitido. Dios ha mostrado
que hay algo más importante o hay algo más arriba de lo que nosotros pudiéramos imaginar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre la perspectiva de Dios y recordar que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, ¿verdad? Y dice el versículo 17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esta es una palabra que nos confronta a todos como cristianos, porque es una lucha, como decía el apóstol Pablo, ¿no? O sea, mi espíritu quiere hacer el bien, pero mi carne se rebela. Y hay cosas que están luchando dentro de nosotros, ¿no? La carne y el espíritu. Y en el libro de Romanos encontramos la base sobre esa enseñanza, ¿no? Y cómo, eh, pues sabemos hacer lo bueno, pero a veces no lo hacemos. Y el no hacerlo nos cuenta ya como pecado. Gloria a Dios por su misericordia y por su clemencia que nos tiene y que nos ama tanto que nosotros nos arrepentimos de corazón, pues Él nos perdona, ¿no? Pero aquí lo importante es sí hablar y ser honesto con Dios, ser honestos y hablar así como cuando hablamos con nuestros mejores amigos, que podamos ser abiertos con Dios y honestos, ¿no? Con lo que le estamos diciendo de, Señor, pues la regué en esta área, sí, yo no quiero continuar en eso, ¿no? Yo quiero renunciar a eso, ya no quiero que este pecado, y dependiendo del pecado que sea, hay que llamarle por su nombre, ¿no? No quiero que me haga esclavo, ¿no? Y no quiero hacer eso que tu palabra dice que no está bien, ¿verdad? Y dice aquí que hay ejemplos. Dice, es pecado mentir, pero también es pecado saber la verdad y no decirla. Y yo creo que los cristianos tendemos a caer a veces en eso, ¿no? O sea, no voy a mentir, pero como siento una presión social, ya sea en el trabajo, en la casa, hay algo que quizás a lo mejor me pueda avergonzar delante de otras personas o simplemente la presión de un superior o de un amigo a quien estimamos y que pudiéramos sentir como que, ay, pues voy a decir una verdad a medias, ¿no? O sea, no voy a confesar a lo mejor algo que no está bien, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque hay pecados que son ocultos, ¿ah? Pecados ocultos que nosotros podemos cometer y que no nos queremos dar cuenta también, pero ahí están, y los estamos haciendo. Sobre todo cuando hay una rendición de cuentas, por ejemplo, en un trabajo, reconocer, ¿verdad? Que si la regamos, pues ser honestos, ¿verdad? Y no decir algo a medias, ¿no? Una verdad a medias, de que a lo mejor sí llegué tarde y la verdad es que, pues se me fue la hora, no me di cuenta, pero traté de llegar en tiempo, ¿no? O sea, ¿qué parte de eso es verdad y qué parte de eso es mentira, ¿no? Porque a veces, pues la verdad es que, pues me levanté tarde, o sea, eh, y, y no tomé en cuenta el reloj, ¿verdad? Entonces se me hizo tarde, pero ya mientras como que quisimos decir la verdad, o sea, sí dijimos la verdad, entre comillas, pero no realmente expresamos toda la verdad completa, ¿verdad? Digo, una cosa tampoco es entrar en tanto detalle, ¿no? Pero sí, yo creo que son pecados que a veces, como hijos de Dios, de repente pudiéramos cometer, ¿verdad? Entre comillas, de que, pues, no he mentido, pero bueno, pero no digo tampoco todo, ¿verdad? Toda la película. Ahora, también el otro pecado de criticar, o sea, que ya habíamos platicado anteriormente eso, ¿no? Que tan solo el simple hecho de opinar con la pregunta que te hagan en el grupo o en el círculo en el que estás, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué crees? ¿Cómo lo ves? ¿Tengo o no tengo razón? Y al momento de asentir o participar en esas preguntas, ahí estamos, ahí estamos también participando. Entonces,
es una línea bien delgada, ¿verdad? Dice aquí que todo hombre es culpable del bien que no hizo, según este científico que se llamaba Voltaire. Y pues sí, tiene razón. Somos culpables del bien que no hacemos, ¿verdad? Y cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si tu hermano viene y te pide ayuda y tú le dices, pues, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y que te vaya bien, y teniendo a lo mejor dentro de nuestros bolsillos una ayuda económica, un apoyo, a lo mejor no lo que te está pidiendo, pero sí algo que con lo que podemos decir, ¿sabes qué? Sí, aquí está y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, eso también es, nos debe nos confronta, ¿verdad? Y eso nos ayuda a hacer, a consagrarnos a Dios. Son de las cosas hermosas que Dios hace en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que si no lo hacemos, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Y hace poco me pasó la semana pasada con un amigo que iba con un colega del trabajo, Perla, y estábamos en el centro de Altamira y llegamos y había un viene, yo lo vi, dije, esta persona, ya la vi, hasta lo saludé, le dije, bueno, al rato nos vemos. Regresamos como a las 2 horas y media, ya no estaba esta persona y llega otro, una persona que no caminaba muy bien, tenía un aspecto a lo mejor un poco como que muy serio, la cara poco amigable a lo mejor, y se va y se pone en el lado de copiloto donde está mi compañero y le hace así la mano, como que extendiéndola, de que, o sea, y le dice a mi amigo, bueno, mi colega, le dice, no, no, ahorita no, 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 no. Y yo me dejé influenciar en ese momento porque dije, pues sí, no, no, no es la persona que le iba a dar el apoyo, ¿verdad? Porque no es la persona a la que le encargué el carro. Y todavía, pero fíjate, todavía el señor me lo puso a 2 cuadras, salgo con el carro, espero que pase el tráfico, avanzo y a 2 cuadras me encuentro esta misma persona caminando un poquito, como que no caminaba bien por algo de la cintura, yo creo. Y todavía yo estaba endurecido un poco de que no, pues no, no, no es la persona. Y ya avanzando más adelante, el Espíritu Santo me redarguye. Y dije, no, no puede ser. Qué mal testimonio. O sea, dejé en mal al Señor. Y se supone que yo soy el cristiano y mi compañero, ¿no? Mi compañero no es cristiano. Pero yo tuve que en ese momento haber hecho el bien. O sea, haber servido a Dios y haberle dado ese apoyo, ¿no? Esa ayuda que a lo mejor le tocaba a la otra persona y que luego me acordé que así es Dios, así es la gracia de Dios. O sea, al final de cuentas, yo se lo iba a dar, ¿verdad? Y me sentí mal y ya no me podía regresar porque ya íbamos encarregados de regreso aquí a Madero, pero son cosas que debemos de estar sensibles, ¿verdad? Y yo creo que no estaba sensible porque estaba inmerso en mi trabajo, en la jornada del trabajo. Y a veces estamos inmersos, estamos sí, no, yo tengo que entregar esto y tengo que entregar el otro y mis responsabilidades, y nos olvidamos de hacer el bien a veces a lo que Dios pone alrededor de nosotros. Entonces, no sé si me puedas ayudar, Perla, por favor, con los primeros 2 puntos y yo leo los otros dos, por favor. Sí, dice, poniendo en práctica la palabra. Dice, cuando esté a punto de criticar, recuerde que usted no es juez y ponga en práctica la ley del amor de Dios y diga algo bueno de la persona. 2. Es bueno tener metas y planificar por adelantado, pero no nos aferremos a nuestros planes y dejemos que a Dios, y dejemos a Dios fuera de ellos. Reconozcamos que nuestro futuro está en sus manos. Ok. Dice, la vida es corta, no se engañe que habrá tiempo para disfrutar a sus seres queridos o hacer cosas que usted sabe que debe hacer. Viva para Dios hoy, sin importar cuánto dure su vida. Ahí, perdón la falta de ortografía.
es cuánto dure su vida. Habrá cumplido el plan que Dios tenía para usted. No se niegue o sea indiferente si Dios lo dirige a hacer algún acto bondadoso, rendir algún servicio o restaurar una relación rota, hágalo. Y bueno, aquí entra lo que pues hemos venido platicando, ¿ah? Y pues que Dios nos ayude, o sea, a poner en práctica su palabra, que no nos pongamos por jueces con las personas, que tengamos metas. Dios no está diciendo que no tengamos planes ni que planifique, o sea, no está diciendo que vivamos, pues Dios proveerá el día de hoy y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Que muchas veces como cristianos tenemos esas muletillas y no planeamos nada. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado en mi trabajo, pues hacer entrevistas, conocer muchas personas y que cada semana conozco personas nuevas. Y algo que me he dado cuenta a veces, yo me incluyo, ¿no? Porque como cristianos, a veces cuando me toca entrevistar personas cristianas y también personas inconversas, veo que es como que pareciera ser, digo, también pasan los inconversos, ¿verdad? Pero pareciera ser que nosotros no tenemos tantos planes como los inconversos. El inconverso hace planes y no toma en cuenta a Dios. Ese es el gran error de los que no conocen al Señor, ¿verdad? Muchos inconversos, realmente, mucha gente sí tiene planes. Claro, también hay gente que no los tiene, ¿verdad? Pero en gran medida sí veo que nosotros como cristianos debiéramos de ser esa diferencia y de ser planeadores, tener metas, tener visiones y no las tenemos. O sea, casi la mayoría de las entrevistas que yo hago a personas cristianas, eh, pues se viven con ese pensamiento, ¿no? De que, pues, no voy a planear nada, a ver si Dios me lo permite al final del año. Ay, caray. Y yo me acuerdo de mucho de mí, ¿no? Porque yo dije, no, yo también me ha pasado, ¿no? O sea, y digo, no, es que esto no está bien, esto es vivir irresponsablemente como cristianos. Y hace poco veía a un pastor que se llama Héctor Salcedo, un pastor muy reconocido en una iglesia allá en Santo Domingo, donde predica Sujel Michelén, es uno de los cuerpos pastoral, y él hablaba sobre administración del dinero, finanzas, y para todo eso hay que hablar siempre de planes, ¿verdad? Eh, entonces, él hablaba mucho de que nosotros tenemos que planear nuestras finanzas, tenemos que planear las cosas que vamos a hacer como familia, como proyectos personales, proyectos de trabajo. Y nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros debiéramos de ser el ejemplo aún de aquellos que son inconversos, de personas que planean, ¿verdad? Y trabajan para lograr algo. Entonces, Dios no está diciendo que no tengamos planes, al contrario, está diciendo que encomendemos a Dios, que si Dios lo permite, pero si decimos que si Dios lo permite y no hacemos nada, pues no sé qué va a permitir, porque al final de cuentas no estamos accionando en nada, ¿verdad? Entonces, nuestro futuro está en las manos de Dios y tenemos que planificar responsablemente. La vida es corta, no nos engañemos porque habrá un tiempo en el que aquí es donde entra el tema de la planeación. Como no planeamos, estamos viviendo al día y cuando menos vemos ya desperdiciamos días, semanas, años de no tener proyectos, de no tener nada en la mente, en los pensamientos, nada. Y cuando menos vemos, ay, pues ya pasó la vida, ya pasaban nuestros mejores años, las fuerzas. Dice aquí, viva para Dios hoy, sin importar cuánto dure su vida, habrá cumplido el plan que Dios tenía para usted. Y me gusta mucho porque Eclesiastés habla mucho de la parte en que vivamos como si hoy fuera nuestro último día, que seamos responsables en todo lo que hagamos, nuestro devocional, que tengamos nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de esparcimiento, construyendo, ¿ah? Cada día construyendo, construyendo, poniendo ladrillos. Dice aquí, no se niegue o sea indiferente si Dios lo dirige a hacer algún acto bondadoso. Y pues detenernos, ¿verdad? Detenernos en medio del ajetreo y de los planes y servir a Dios. Si ya servimos en algún ministerio, pues qué padre, gloria a Dios, ¿no? Ya estamos dedicando un tiempo.
Si estamos en nuestra casa, en nuestra escuela, estamos sirviendo también a nuestra familia que es inconversa, a nuestros vecinos, y usar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, por esta parte, pues hemos culminado. Vamos a la que sigue. Perdón, Perla, ahí voy, ¿eh? Porque no. No, no hay problema aquí, espera. Ay. Viene un tema interesantísimo. Dice Santiago, capítulo 5. Yo creo que, a ver nada más. Después vamos a avanzar. Mm, el examen es la siguiente semana. Ok. Estaba checando aquí las fechas, pero estaba viendo que el próximo miércoles es el penúltimo día, entonces tocaría el 12. Pues estamos todavía en tiempo, vamos bien. Lo que pasa es que quería ver si no atrasábamos mucho a Patty, pero bueno, vamos a avanzar porque prácticamente nada más nos quedan los próximos 2 miércoles. Y dice aquí Santiago 5 del 1 al 11 dice, la sabiduría que viene de Dios contra los ricos opresores. Sed pacientes y orad. Oremos por los ricos. Muchas veces hablamos mal de los ricos, pero hay ricos que Dios prospera y que Dios usa para su gloria, para proveer para el ministerio. Hay ricos muy prominentes a lo largo de la historia que Dios ha usado para que la obra de Dios continúe. Y Dios no está peleado con los ricos, a menos de que los ricos tengan como ídolo al dinero, ¿no? O tengan el amor al dinero en vez de tenerle el amor a Dios. Precisamente tocaba ese tema, el pastor que te digo se llamaba Héctor Salcedo, tocaba el tema de que si nosotros tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación con el dinero. Si tenemos una mala relación con Dios, nuestra relación con el dinero nos va a corromper. Entonces, el Señor lo dijo, ¿verdad? No podemos servir a Dios y a las riquezas, refiriéndose al Dios Mamón. Ajá, en la Grecia antigua, hablando de ese Dios del dinero, o sirves a uno y quedas mal con el otro, o sirves al otro y quedas mal con el otro, ¿no? Pero hay uno al que vas a servir. Entonces, los ricos a lo largo de la historia, pues es como, son personas que Dios ha usado para proveer para su pueblo. Y lo vemos desde el libro del Génesis, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Dios prosperaba a su pueblo con riquezas, Dios prosperaba a su pueblo. Y cuando el pueblo fallaba, cuando era rebelde, Dios les enviaba un juicio, una conquista, les quitaban todo y empobrecían. Y luego Dios tenía misericordia de Israel, así como con nosotros, ¿verdad? Primero, así como que luego, primero nos manda hey, cálmate ya, ¿verdad? Y después nos vuelve a bendecir y si la volvemos a regar, el Señor se encarga otra vez de ir por nosotros, ¿verdad? Y bueno, los ricos son personas de bendición cuando aman a Dios con todo su corazón. Pero dice aquí que son opresores cuando no aman a Dios con todo su corazón. Esos ricos son personas que inclusive pueden llegar a ser una pesadilla, ¿no? Y dice también aquí la otra parte que vamos a ver en este capítulo,
nos habla de ser pacientes y orar. Y yo creo que este libro de Santiago nos sigue mostrando, nos sigue filtrando nuestras vidas, cómo estamos delante de Dios. Venga. Dice la primera parte, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ay, ah, faltó esto. Entonces, aquí está hablando a los ricos ahora. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará de todas vuestras carnes, del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Qué fuerte, ¿verdad? Esta parte me recuerda mucho a cuando Israel clamó cuando estaban esclavos en Egipto y que Dios llamó a Moisés y tenía mucho que ver con esto, ¿verdad? Estaban oprimidos, estaban siendo castigados, lastimados en su integridad física, eh, ¿cómo se llamaría? Atormentados, atormentados por sus opresores. Y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y mandó a ese libertador que fue Moisés. Entonces, aquí Santiago está hablando a los ricos que no les importa su prójimo, que les importa más el dinero, más el ganar que el cómo bendecir o ayudar. Aquí está hablando a esos ricos que tienen la avaricia. Yo hace tiempo cuando entré a trabajar, eh, a lo mejor te vas a encontrar mucho con eso, Perla, cuando de repente apliques algún trabajo o no sé si estás trabajando. A veces hay test o exámenes psicométricos que te hacen en las empresas para poder trabajar en una institución y está bien porque es para ver cómo estás de tus facultades mentales, para ver, al final de cuentas, a mí también me tocó estar en el lado de recursos humanos y yo lo que les decía a los candidatos, mira, no hay respuestas buenas ni malas. Así que no te friques tanto con eso de que voy a contestarlo mal y si me contesto mal, me van a quitar puntos. No, son preguntas para saber qué ideas traes, cuál es tu perspectiva personal y ver si encajas, pues, en la visión de la empresa, ¿verdad? A la cual vas a entrar a trabajar. Y pues en mi poca experiencia que tengo ahora de laboral, a lo mejor llevo, en algunas empresas he aplicado y como te digo, he estado en RH. Me he dado cuenta que hay una palabra que la tenemos como en un mal concepto, que se le llama ambición. La palabra ambición en sí no es mala. Ambición es aspirar a algo más o a mejorar o a obtener algo. Y esa palabra, yo al principio, cuando ya era cristiano, me retumbaba mucho. Ay, no, no, yo no voy a poner en el psicométrico que tengo ambición porque es un pecado, ¿no? Pero pasa que luego investigo y esa palabra en sí como tal no es mala. El problema es que nosotros la corrompimos. La palabra incorrecta o la palabra que nos lleva al pecado es avaricia. Yo pensaba que la ambición era la avaricia y no, son cosas diferentes. Entonces, al final de cuentas, estos ricos lo que tienen es avaricia. Avaricia de querer tener más sin importar lo que haya a su alrededor.
Eh, Usan mucho la filosofía de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, pues hay que ganar dinero, sino cómo vas a ganar, hay que hacer negocios. Entonces, estos ricos a los cuales Santiago les está hablando a esos ricos que, que obtienen riquezas sin importar a quién lastiman o a quién aplastan, ¿verdad? No son ricos que benefician o que dan a la obra o que bendicen, ¿verdad? A las personas. Entonces, ¿qué les está dando bien fuerte? Y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho, o sea, eh, están llenos de podredumbre, ¿no? O sea, y dice, su moho testificará contra ustedes y devorará de todo vuestras manos, vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros, ay, tesoros, ay, otra vez, para los días postreros. Estos ricos piensan que se van a llevar el dinero. Ajá. Hay una historia muy famosa en la antigüedad, cuando Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como le quieran llamar, ¿verdad? En la historia, era un hombre que conquistó muchos reinos y era muy joven y murió muy joven. O sea, y que esta historia, bueno, es una historia popular, ¿verdad? Del dominio popular por ahí, y decían que de todas las riquezas que tenía este rey en la tumba, no se llevó nada. O sea, realmente desde ahí viene esa enseñanza como que, pero pues es como que del dominio público, pero la Biblia nos lo dijo desde siglos atrás. Job lo dijo, ¿no? No me llevo nada de este mundo. O sea, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy. No me llevo nada. Y me acuerdo mucho de la historia del hombre rico que dijo, ay, ahora sí mis graneros están llenos, ahora sí, alma mía, reposa, ¿no? Que le dice, Dios necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Él nada más se preocupó por acumular, y eso es algo que en lo que podemos caer, porque la riqueza no es mala, pero el corazón del hombre sí, el corazón del hombre nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que es perverso nuestro corazón y necesitamos estar alineados a sus preceptos, a la comunión con Él, para que nuestros corazones sean buenos mayordomos, que podamos ser buenos administradores de las riquezas que Dios nos da. Entonces, dice aquí el versículo 4: he aquí clama el jornal, o sea, el trabajador, o sea, el jornal de los obreros. Dice aquí que han cosechado sus tierras, los está dando a estos ricos que tienen trabajadores, y Santiago les está diciendo que los que les ayudan a generar esas riquezas son los trabajadores. Y dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, estos trabajadores no habían recibido su salario, iban a sus casas y no había para comer, ¿verdad? No había para que sus hijos comieran. Y Dios se conmovió de estos trabajadores que eran explotados y que no les daban el dinero sus amos, ¿verdad? En este caso, los ricos opresores. Y Dios habla muy fuerte en esta parte a los ricos. Y yo creo que es la magnitud en que se le habla a una persona que está enamorada o que ama el dinero. Entonces es como, te voy a hablar fuerte para que vuelvas sensible, ¿verdad? Entonces Santiago habla así de fuerte a los ricos, porque creo que es la manera en que pues nos llama, ¿no? Despierta nuestro espíritu de decir, pues todo lo que está podrido de tus riquezas va a testificar contra ti, ¿verdad? Qué fuerte. Y dice aquí en el 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O sea, han vivido en placeres, han vivido
Dice aquí que engordando sus corazones como en día de matanza, o sea, como en día de sacrificios, que se comía a más no poder cuando venían en este caso, los sacrificios, pues sumo sacerdote y pues lo que es el pueblo de Israel comía en abundancia. Entonces, está diciendo aquí a los ricos que, pues sí, o sea, han vivido en deleites, han vivido nada más en satisfacer sus necesidades. Y dice aquí, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Aquí está hablando de los jornaleros, ¿va? De los trabajadores, de los que dependen de ellos, de los que a lo mejor también alguna vez prestaron dinero y en vez de ayudarles o perdonarles la deuda, los seguían oprimiendo, ¿va? Entonces, eh, pues esta parte de los ricos, yo creo que aplica en todos los tiempos. La palabra de Dios es la misma. Ya tiene aplicación hasta que el Señor nos llama a su presencia, hasta que Él venga. Ricos ha habido a lo largo de la historia y habrá ricos hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿eh? Hablando de dinero económico, de dinero, de posesiones, de bienes, pero también van a pasar por esto, o sea, por este llamado, esta exhortación. Entonces yo también he visto historias de hombres ricos que han ayudado a la obra. Por ejemplo, el que fundó Kellogg's, creo que enviaba una gran donación a lo que es la obra de Dios, a las iglesias. También el fundador de Quaker State, conocemos las avenas, ¿no? De Quaker, ahí de Capitán, que está ahí en el logotipo. Este cuate creo que donaba casi todas sus ganancias a la iglesia y Dios en su tiempo, o sea, y en la antigüedad también nos vemos a un José de Arimatea, ¿no? Que fue por el cuerpo de Jesús, un hombre prominente de riqueza, reyes, ajá, que tenían dinero y que servían a Dios con sus riquezas, ¿verdad? O sea, a lo largo de la historia, este, los ricos han estado ahí para bendición, pero también ha habido ricos que han sido mencionados para que nosotros no hagamos lo que ellos han hecho, ¿verdad? Y han sido condenados, como dice, han sido pues puestos, en este caso, a juicio de Dios. Y bueno, pues no vamos a tocar más el tema de los ricos, yo creo que está muy, muy claro, es parte no creo que haya algo más que ahondar, al final de cuentas, como veíamos, ¿no? O sea, Dios nos puede prosperar y que Dios nos dé sabiduría para saber utilizar esos bienes y también que Dios nos dé amor por nuestro prójimo para servir a Dios con nuestros bienes y con nuestras riquezas. Entonces, esa parte la concluimos y vamos a entrar a la segunda, que es la paciencia. Y hasta parece que todo va así como que de la mano, ¿no? Pon todo en manos de Dios, a los ricos háblales de esta manera y bueno, tengan paciencia porque yo creo que la vida del cristiano es muy marcada por esta área de la paciencia. Hace poco veía una película donde había un boxeador y este boxeador se hizo cristiano, se convirtió a Cristo, pero él decía en su biografía que los primeros años, antes de ser cristiano, él vivía lleno de ira, lleno de enojo. Y en la película yo veía, bueno, representaban la historia de él y a todo quería responder con golpes. O sea, todo. Era un hombre muy iracundo, muy impaciente y simplemente por el hecho de que a lo mejor le hablaras de cierta manera, o sea, se impacientaba y ya quería golpearte. Y bueno, para no ser tan larga, bueno, él se convirtió en un boxeador. Con esa ira lo descubrió un entrenador y dijo, no, esa ira vamos a canalizarla para que tú te vuelvas
un gran boxeador y puedas alcanzar el título peso pesado y todo, etcétera. Y pasa el tiempo y tiene un encuentro con Cristo y renuncia a ser boxeador. Y pasa el tiempo y Dios le muestra que regrese al box. Y cuando estaba en el cuadrilátero golpeando a sus oponentes, ya redimido por Cristo, el entrenador le decía, no, y dale así y golpealo. Y ya le decía, ya no lo voy a hacer a la manera de antes, ahora lo voy a hacer a una nueva manera, o sea, a la manera de Dios, ¿no? Y bueno, este cuate se convirtió en un campeón peso pesado y es un, es un boxeador que toda su riqueza que ganó, hablando de los ricos también, la destinó para hacer un centro comunitario donde la gente de color fuera a hacer deporte gratis y que no se perdieran en la calle, ¿verdad? Con la delincuencia. Y me gustó mucho eso porque ahorita que estamos entrando en este tema de la paciencia, es algo en lo que Dios lo trabaja con todos. A Dios a algunos ya les dio paciencia, ¿ah? Ya les dio ese don esa gracia de tener paciencia, a otros no, a otros tenemos que ser más pacientes, ahora sí que esperar. Estamos siendo entrenados por nuestro Señor. Y dice aquí que paciencia viene de macrotumia, que significa firmeza, constancia, resistencia, fortaleza y perseverancia. Entonces, paciencia es la cualidad de resistir con firmeza a pesar de las dificultades, del desánimo, de circunstancias desalentadoras y del sufrimiento. Repetidas veces, los escritores del Nuevo Testamento incluyen la paciencia en la lista de las virtudes cristianas. Y bueno, pues aquí, cuando nos convertimos a Cristo, Dios empieza a obrar por medio de su espíritu, por medio del fruto de su espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia viene ahí. Y dentro de ese fruto del espíritu, Dios trata con nosotros. Yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo aquí en Aguaviva Madero, yo venía de otra ciudad y tuve una prueba y Dios me libró de esa prueba y renuncié a regresar a donde estaba antes, en el sureste, a trabajar y me quedé sin trabajo. Yo recuerdo que estaba en mi primer amor, estaba buscando del Señor y yo le dije a Dios, pues si tú me llamaste aquí, yo sé que tú me vas a prosperar aquí, bueno, tú me vas a sostener, porque dejé de recibir el apoyo de mis papás y fue una decisión que de seguir a Cristo y quedarme aquí en Tampico y decirle a mi papá no al trabajo que él me había conseguido en una empresa, donde ganaba muy bien, que era por contratos, y trabajaba a veces poco y me pagaban muy bien. Y pues al final tuve un problema ahí con mi papá y me decía, ¿sabes qué? O sea, pues no te voy a mandar nada, ¿verdad? O sea, dándome a entender, batallé para conseguirte este trabajo. Hablé con personas muy importantes de su trabajo para que me consiguieran ahí. Y, y yo me acuerdo, dije, Dios, o sea, yo no me quiero desesperar y regresar allá, ¿verdad? Porque Dios me había llamado aquí. Y yo me acuerdo que estuve meses sin trabajar y meses comiendo, a veces, semanas comiendo lo mínimo, así si acaso comía una vez al día o dos, y a veces ayunaba, dije, no, pues si no hay, pues voy a ayunar, ¿verdad? Pero me acuerdo que ahí Dios forjó mi paciencia en el tema del dinero, y, y yo creo que también he escuchado otros testimonios de hermanos también, que cuando comienzan a andar en Cristo, Dios les pone a prueba con ese tema de la paciencia. Y hay quienes, por ejemplo, eh, les empiezan a llegar pruebas y se desesperan. Y dicen, no, es que antes de seguir a Dios, yo tenía esto y ahora que estoy siguiendo a Dios, no puede ser que ya me está pasando esto, me pasa el otro, ya no, o sea, ya no sé si seguir o no.
Esa es la paciencia, ¿no? Dios está tratando con nosotros con la paciencia de que esperemos y veamos que Él es Jehová, que Él es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, aquí vemos en esta parte que los escritores del Nuevo Testamento incluyen la palabra paciencia muchas veces, ¿verdad? En varias epístolas. Y bueno, esta es la cita bíblica que dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y eso quiere decir, pues toda la vida, ¿no? No sabemos si mañana venga el Señor, si al rato venga el Señor, o si morimos y ya después en 3, 4 generaciones más va a venir el Señor. Pero aquí nos está diciendo Santiago, paciencia hasta que Dios nos llame a su presencia prácticamente. Y dice aquí, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Perla, allá donde tú vives, siembran, ¿hay algún, eh, qué es lo que se siembra allá, que es más común? Ay, elote y naranja. ¿Elote y qué? Perdón, naranja. Naranja. Ah, mira qué padre. Que las naranjas se dan una vez al año, ¿verdad? Si mal no recuerdo, o son dos. Pues tienen sus temporadas. Tiene una temporada así, este, los agricultores tienen ya como un reloj, así, climatológico, ¿no? Así como que este es el tiempo en tal mes para que podamos dar la cosecha en tal mes, ¿verdad? Y el labrador trabaja mucho con la paciencia, muchísimo. Hace poco también vi una historia de un joven que vivió en África y que su ciudad en la que estaba muriéndose por una sequía. La ciudad vivía de cultivar maíz, cultivaban maíz, pero ya sabían que cada determinado tiempo venía una temporada de lluvias que destrozaba todos los campos. Y justamente cuando llegó esa temporada, se iban a quedar como 3 años sin tener buenas cosechas a causa de lo que iba a ser ese cambio climatológico en esa zona. Y este niño lo que hizo fue construir un molino de viento para poder extraer agua. Pero en lo que sucedía todo eso, la historia se tornaba en que todos los agricultores de esa ciudad, de ese país, entraban a las casas. eh, los hombres fuertes llegaban a diferentes casas y sacaban el maíz de los vecinos porque tenían hambre, o sea, tenían tanta hambre que no había ni para comer. Entonces, había mucha desesperación. Y eso que el labrador tiene mucho ese tema de la paciencia, así como los pescadores también, tienes que tener mucha paciencia como pescador. Entonces dice aquí, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y bueno, aquí la palabra se enfoca en la paciencia con personas y no tanto con pruebas o circunstancias. Una paciencia específica hacia los opresores. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Bueno, ahí está subrayado en rojo la parte que queremos enfocarnos. Pacientes para con todos. O sea, no solamente los hermanos en Cristo, sino también los que no están en Cristo, ¿no? Y bueno, ahí vemos una familia de caracoles, ¿no? Me acuerdo mucho también de la película esta del perezoso, ¿no? Que sale ahí en su utopía.
Y algo, yo creo que a veces tenemos hermanos así en Cristo, ¿no? Que es como el perezoso de su utopía. Y tenemos que ser pacientes. Entonces tenemos que pedir a Dios amor para nuestros hermanos, sobre todo que en aquellos hermanos, porque a veces también nos ha tocado a nosotros, ¿no? Que volví a hacer lo mismo y luego lo mismo. Oye, pues no te había dicho que esto era de esta manera. Bueno, volví a hacer lo mismo, perdón, y decir, o sea, hay que ser pacientes con los hermanos que están en debilidad, ¿sí? Porque a lo mejor para algunas cosas para nosotros no son de tanto problema, pero hay hermanos que sí. Hay pecados que no todos batallan con la misma debilidad de pecado. Hay personas que batallan de un lado, otros de otro, y no podemos jactarnos nuevamente, regresamos al punto, ¿verdad? De jactarnos acá, que somos los grandes cristianos, los hijos de Dios, los elegidos, ¿no? O sea, sí, somos, o sea, pueblo, nación santa, real sacerdocio, pero también el Señor Jesucristo dijo, seamos mansos y humildes. Así, así como yo lo soy, ¿no? Sean mansos y humildes como yo. Considerar a los demás como superiores a nosotros. Y eso nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente hacia nuestros hermanos. Y no exasperarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, los encuentros, ¿no? Ya me pidió otra vez que limpie aquí el baño, ¿no? Ya lo limpié y otra vez. Y esa paciencia Dios la va forjando en nosotros. Y bueno, pues dice que hasta la venida del Señor, dice, si los creyentes somos conscientes de la gloria que los espera con el regreso de Cristo, estaremos más motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato. Entonces, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. No, hombre, yo creo que Pablo tenía la paciencia del Señor definitivamente en todo lo que vivió en la vida que llevó en esta tierra. Es como el heraldo, del Nuevo Testamento de Pablo, porque tantas cosas que vivió que otro, no sé, o sea, digo, solamente Dios escogió porque él le daba la capacidad para resistir tantas cosas, tener paciencia, vivir encarcelado, vivir perseguido, en sus últimos días todavía estar en Roma y seguir sirviendo a Dios, encerrado en una casa sin poder salir. O sea, eso es algo que solamente el Espíritu Santo nos capacita. En nuestras fuerzas no, nunca vamos a poder. Y dice aquí Romanos 8:18, en otra, dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y todo lo que vivimos el día de hoy, los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas, los fracasos que les llamamos nosotros, que más que fracasos, son pérdidas para aprender, ¿no? Son aprendizajes. Todas esas cosas forjan la paciencia en nosotros y Dios sabe cómo hacerlo, ¿no? Oye, que yo ya me esforcé en estudiar, ¿verdad? Y yo ya pensaba que iba a sacar el 10, pero pues fallaron ahí dos, tres respuestas, ¿no? Ciencia, ¿no? No se pudo, pero bueno, en el siguiente, ¿no? Aquí lo importante es no desesperarse y salirse. Me gustan mucho las historias de personas que son perseverantes, que tienen paciencia, que no se desesperan y desertan. Eh, Hoy vivimos en un mundo avasallado por un sistema que nos dice, si no funciona, haz otra cosa. Si no te funciona en este tiempo, haz otra cosa. O salte de ahí porque no estás ganando lo suficiente. O sabes qué, si no se gana tanto, mejor no dudes o no vayas a trabajar. Nos ha tocado, por ejemplo, en el trabajo, ver una generación que dices, bueno, no aguantó, por decir, en el trabajo le llaman no aguantaron. Oye, no aguantó tanto en el trabajo, ¿no? O sea, no, mejor dicho, no tuvo paciencia, más que aguantar, porque realmente es un trabajo, ¿no? Todo trabajo tiene un cansancio, tiene un desgaste, todo trabajo tiene algo que tú tienes que sacrificar, tiempo.
Y muchas personas no están dispuestas a sacrificar cosas de ese tipo, no tienen la paciencia, o sea, no tienen el sentido de responsabilidad o el enfoque, el objetivo de lograr algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa mucho? El día de hoy hay mucha deserción. Eh, Hay algo que le llaman ahora que quieren así como que todo como de microondas, ¿no? Rápido y si no hay una desesperación. Y tanto así llegó esta cultura, de este sistema así como de flash, ¿no? Que inclusive hasta me ha tocado ver en directivos, personas de altos mandos, que si algo no funciona, toman decisiones ya. No, es que esto no, y vamos a lo que sigue. Oye, no, no has dado chance de que trabaje el proyecto, oye, no has dado chance de que avance esto, ¿verdad? Ya quieres tomar una decisión, que va a afectar a tantas personas por tu impaciencia, ¿verdad? Porque no tuviste paciencia. Y, y yo creo que eso es algo que tenemos que luchar el día de hoy contra esa cultura de la rapidez, de la impaciencia, de querer las cosas ya, de inmediato. Todo se construye, todo se trabaja poco a poco. Me gusta mucho algo que dijo una vez uno de los hombres acá más prominentes en México, Arturo Elías Ayub, decía que realmente tú tienes, para lograr riqueza, tienes que trabajar duro, tienes que esperar, tienes que tener esa paciencia, perseverancia, ¿no? Cuando las cosas van mal, tú tienes que seguir perseverando. Y dije, "Ah, este hombre es un inconverso y nosotros lo tenemos en la Biblia. La Biblia nos dice que seamos perseverantes, que seamos, en este caso, que persistamos, ¿verdad? Que tengamos paciencia. Todo está en la palabra del Señor. Ahí está nuestra guía. Luego me da un poquito de risa porque no sé, pues a lo mejor, pues amistades, personas que conoces o así, de repente ven libros, ay, mira aquí que los 10 pasos hacia el éxito, ay, que mira que esto, que los pasos, que 5 claves para alcanzar la independencia y cosas de ese tipo que dices, pues sí, son buenos libros, pero si nos vamos a más profundidad y más sabiduría, no, pues la palabra del Señor lo dice todo. Ahí viene todo, ahí está la clave del éxito, la clave de la vida, el cómo vivir, el qué hacer, este, cómo confiar en Dios en medio de las pruebas y ser verdaderamente una persona que dependa de Dios, ¿no? De sus promesas. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar, Perla. Vamos a la siguiente semana, vamos a avanzar con lo que sigue. Ya vamos a terminar, de hecho, van a ser las últimas 12 diapositivas, pero me gustaría ver un pequeño repaso también. Terminar esto, las 11 diapositivas, ya con Patty también, y dar un repaso breve para prepararnos para el examen. El examen yo creo que sí lo vamos a dejar ya ya se recorrió al 12 de agosto, pero está bien porque es el último día. Entonces, más o menos yo contaba con este tipo de situaciones que tratamos siempre de poner holgura un poquito en el programa y no irnos tan así como que, ¿cómo te diré? Sin detenernos a analizar un poquito. Entonces, vamos a ver la otra semana esos detalles y pues vamos a orar. ¿Sale? Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por todas tus misericordias, gracias por tu palabra, gracias porque yo sé que no va a regresar vacía, Señor, sino que va a dar fruto a nosotros. Señor, tu palabra eh, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos limpia, nos santifica y, Señor, oro que esta noche, Señor, nos llenes de tu espíritu para dejar aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos a vernos la siguiente semana si esta es tu voluntad, Señor. Guárdanos, bendice a mis hermanas, a Perla y a Patti, Señor, y renueva nuestras fuerzas esta noche, Señor. Y danos gracia en esta semana, en las actividades, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en los estudios. Señor, danos gracia en todas las esferas donde tú nos has puesto, Señor, que te podamos servir con excelencia y darte toda la gloria a ti. Bendecimos también a nuestros directores, Pepe y Marta, Señor, bendice
su ministerio, bendice la obra que estás haciendo en Altamira, bendice lo que estás haciendo aquí en el Instituto Enviados. Y Señor, gracias por este cuatrimestre que nos estás permitiendo casi terminar. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.